Un especial saludo a todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del documento. Vamos a hablar un poco acerca de su concepto, su clasificación y tipos. Pero tenemos que hacer referencia a la Ley 1564 del año 2012, en sus artículos 243 o 262. Este es el Código General del Proceso y allí en esos artículos de manera especial podrás encontrar mucho más acerca de su alcance, aprender mucho más acerca de sus características. Vamos a ver, los documentos se dividen en públicos y privados, de acuerdo a su finalidad. Estos últimos, los documentos privados, son aquellos que se hacen entre particulares para hacer constar, y de acuerdo a su voluntad, en ellos algún hecho jurídico que tenga relevancia, algo que deje un antecedente de algún tipo de situación que ellos necesiten precisamente que quede como prueba y como hecho jurídico para que pueda ser reclamado en algún momento. Como ejemplos de los documentos privados, podemos mirar las compraventas, los contratos de arrendamiento, en donde efectivamente se plasman o se contienen todas las condiciones de cumplimiento para ambas partes. Y esa voluntad tiene que ser amparada, avalada, aprobada por la firma de todas las personas que intervienen en su creación. Los documentos públicos entonces serán aquellos que efectivamente los funcionarios en ejercicio de sus funciones y que pertenezcan o que trabajen adscritos al Estado, a una entidad pública, serán entonces los encargados de darle al documento la característica de público. Esos documentos entonces también deberán ir firmados para que conste que ese funcionario efectivamente sí era el funcionario encargado de expedirlo y que ese documento tenga también un valor jurídico. Los documentos también que hacemos ante notarías y que vamos donde el notario para hacer constar hechos son documentos probados, las declaraciones privados, las declaraciones extrajuicio, realizar una declaración de supervivencia, todos estos tipos de una denuncia, una pérdida de documentos, todos estos documentos, todos estos actos hacen que ese documento privado sea revisado por un notario que es el encargado en Colombia de dar fe pública y da fe pública efectivamente de que usted fue, de que usted declaró ese contenido de ese texto y él lo avala. Los documentos también pueden ser originales. Los documentos originales son aquellos que se hacen de primera vez y se generan o se dividen en duplicados cuando el documento original y el duplicado tienen el mismo contenido literal, tienen las mismas condiciones de creación, la fecha, los asuntos, pero también debe cumplir en que tanto el uno como el otro deben ser firmados originalmente, autógrafamente, por las personas también que en ellos intervienen para que tanto el uno como el otro pueda tener validez. Los ejemplos de los documentos duplicados son también parte de los que vimos anteriormente, una compraventa. El que vende, tanto como el que compra, debe conservar una copia de las cláusulas que ahí se contienen. El contrato laboral también, el empleador queda con un original, el empleado queda con un duplicado y ambos documentos, tanto original como duplicado, van a tener una característica probatoria y es
precisamente que es de primer grado. Su valor probatorio, su valor de profundidad en el hecho jurídico va a ser de primer grado. Diferente es a la copia. La copia simple, por el contrario, va a tener un valor probatorio inferior, es decir, va a tener un valor probatorio de segundo grado. Salvo las copias que emanan de las notarías, porque en ellas se estipula por el notario, mediante la herramienta del sello y de su firma, se estipula que es una copia con una validez jurídica especial. Es una copia denominada auténtica y original, a la que reposa en los archivos de su protocolo. Vemos entonces que ese registro civil debe contener para su validez la firma original y los sellos que maneje el notario para que pueda darle el alcance jurídico de copia auténtica y original. Obviamente porque ese documento no puede salir de la notaría. Entonces se certifica efectivamente por medio de los sellos y la firma que es fiel copia del documento que allá permanece. Hay otros documentos también que emanan de unas entidades privadas y que también hacen constar una información. Atendiendo entonces a eso es que nosotros vamos a verificar también el principio de autenticidad. Cuando nosotros sabemos de dónde emana con toda la certeza quién produce el documento, cuál es el objeto del documento y trae la firma de su creador, así como la identificación de su creador, se denomina también el documento auténtico o la característica de autenticidad de ellos. El documento auténtico, entonces recuerden, es aquel que efectivamente se tiene la certeza de dónde emana, quién lo elabora, quién hace la manifestación de él. Y esa autenticidad debe ser dada, reitero, por la identificación de las partes, porque se puedan identificar aquellas personas que efectivamente intervinieron en su realización, que pueden ser una o varias personas. Hay otros documentos que son los documentos comerciales. También puede cumplir con esa característica. Puede ser un documento original, puede ser un documento auténtico, puede ser un documento duplicado que tenga valor probatorio y un documento privado. El papel moneda tiene también las características de documento público. Es expedido por una entidad del Estado. Original es el único que se hace, el primero y el único que se hace. Auténtico, se tiene certeza de su origen. Aquí, en el reverso del documento, también se expresan características de autenticidad y originalidad del mismo. Muy bien, nos despedimos entonces. Esperamos que con esta información hayas aprendido un poco más acerca de los documentos y su alcance probatorio. Nos veremos en una próxima información.